Listo, entonces el día de hoy arrancamos con nuestro primer algoritmo básico de minería de datos, ¿ok? El primer algoritmo que vamos a tratar de comprender en minería de datos va a ser justo en el campo de los algoritmos supervisados, ¿ok? Bueno, hay que recordar en las clases pasadas que en minería de datos, pues básicamente se dividen, los algoritmos de minería de datos se dividen básicamente en dos principales grupos, los supervisados, que sirven básicamente para clasificar o para hacer regresión, aquí abajo está. Si recuerdan, en la parte de clasificación, los datos tienen que contener una columna, una variable llamada variable de respuesta, que es tipo categórico, o sea, no numérico. Y los problemas de regresión, en cambio, los datos contendrán una variable de respuesta tipo numérico, ¿ya? Entonces, hay que hacer una distinción en eso, recordando las clases pasadas, ¿no? Bien, el primer algoritmo de minería de datos que estamos aquí estudiando tiene el nombre abreviado de KNN. La nomenclatura NN significa, en español, vecino cercano, del inglés nearest neighbors, ¿ok? Entonces, eso significa, bueno, vecino cercano. Vamos a ver por qué el nombre de vecino cercano. Ahora bien, la K que aparece aquí, también vamos a ver que esa K pues va a depender del análisis que nosotros queremos hacer justamente con aquellos datos que le vamos a llamar vecino. Entonces vamos a entender el porqué del nombre y cómo funciona. Ahora, otra cosa, este algoritmo tiene algo especial, que puede funcionar tanto para problemas de clasificación o también puede funcionar para problemas de regresión, ¿ya? Entonces eso como introducción. Y básicamente el gráfico que ustedes ven en la portada ya me da un poquito a comprender por qué eso de vecino cercano. Porque la idea es lo siguiente, vamos a empezar a enfocar por el tiempo en lo que es clasificación. La parte de regresión como que no va a haber mucho tiempo en esta modalidad, pero ya con lo que vamos a aprender aquí, ustedes pueden, si les interesa por sí solos, pues estudiar aparte y comprender cómo se trabajaría en el ámbito de la regresión. Entonces vamos a enfocarnos en el ámbito de la clasificación. Listo. Y el gráfico que ustedes ven aquí básicamente se trata de decir lo siguiente. Vemos este círculo, antes de nada vemos un espacio donde hay datos con signo más y con signo menos. Digamos que hay dos clases, los positivos y las clases negativas. Entonces resulta que hay un puntito donde queremos justamente tratar de clasificar, tratar de que este algoritmo clasifique automáticamente si este punto que ustedes ven aquí como X sub Q será una clase positiva o será una clase negativa. Entonces, ahí es donde viene el trabajo de este algoritmo. Y para eso define una especie de, aquí este círculo está definiendo una especie como de entorno que rodea justamente al punto que queremos clasificar. ¿Sí? Entonces, dentro de este círculo, ¿no? Dentro de este entorno vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5 datos. Entonces, a eso es lo que le vamos a llamar vecino. Y la K va a representar justamente esos datos en el cual los vamos a comparar con el punto que vamos a clasificar. ¿Sí? Entonces, por ahí viene la cosa. Entonces, vamos a ver cómo funciona. ¿Ok? Empezamos. ¿Me permite cambiar de diapositiva? Bueno, vamos a ver, antes de también analizar en sí el algoritmo, también quiero ya dejar introducido lo siguiente. Nosotros vamos a hacer algunas prácticas en lenguaje R y en forma general, no solamente en ese lenguaje, hay muchas formas para construir los modelos de minería de datos. Les presento una. La idea es la siguiente. Ustedes tienen aquí los datos al origen de este gráfico, ¿no? Están los datos, que se llama una tabla. Y la idea es que siempre dejemos un espacio para justamente construir el modelo y otro espacio para probar ese modelo. Entonces, ¿a qué se define con espacio? O sea, a los datos, una
Una forma es esta, ¿no? Hay varias formas para hacer estos tipos de análisis, ¿no? Pero la más básica, con la que vamos a empezar, es algo que se conoce en inglés como hold-out method, ¿no? Algo así como método de, se me escapa la palabra, eh, eh, bueno, no, se me escapa ahora en este momento en español, ¿no? Bueno, ustedes pueden colocar en el traductor, pero es algo así que usted deja reservado del conjunto de datos original, deja reservado unos datos para crear el modelo. O sea, ese dato, ese conjunto de datos, por lo general es el 70%, ¿ya? Si el 70% de su datos usted lo separa en forma aleatoria y eso va a servir para crear el modelo. O sea, así vamos a trabajar con toditos los modelos que ven a continuación. ¿Ok? Entonces, solo para tener una idea de lo que vamos a hacer. Siempre serán así en la mayoría de los casos, en los programas. Ingresamos los datos y vamos a separarlos. Básicamente, aproximadamente 70% de datos va a servir para construir en sí el modelo y con el resto, el complemento, el 30%, en este caso que me sobra, va a servir para estimar el modelo, estimar la exactitud del modelo, ¿ya? Y así probamos si el error del modelo y qué otra cosa pues necesita. Hay más indicadores acerca de un modelo, pero por lo menos tratemos de hablar de la exactitud y del error del modelo. ¿Ok? Entonces, esta es la lógica, por un caso, que vamos a manejar de aquí en adelante con los algoritmos. Hay varios mecanismos, ¿no? Este es uno solo, el más, digamos, sencillo. Hay otro mecanismo que divide en varias partes igual el conjunto de datos y prueban uno con otro, pero bueno, eso lo explicaremos a su debido tiempo. Ahora presentamos esto que se llama algo así como eh, división de un segmento de datos, ¿sí? En sus respectivos porcentajes, ¿no? En datos de entrenamiento, que le llamamos por lo general la palabra training, es entrenamiento, y la palabra test, que significa probar, ¿ya? Y eso se conoce como holdout method. ¿Ok? Listo. Entonces, ese mecanismo lo vamos a llevar también en las prácticas. Bueno, empecemos con una pequeña motivación. No voy a hablar por cuestiones, no vamos a hablar de todo lo que aparece aquí, ¿no? Pero eh, la, la, la motivación o resumen, ¿no?, que nos vamos a guiar para este algoritmo llamado KNN, básicamente maneja la siguiente idea, la siguiente intuición, que los objetos de la misma clase están cercanos uno a otro. O sea, esa es la idea detrás de esto, ¿ya? ¿Cómo clasifica un objeto desconocido? Justamente con esto, ¿sí? En el fondo, lo que está, la filosofía, ¿no?, que está en el fondo de este algoritmo es esta, que los objetos de la misma clase están cercanos unos a otros. Entonces, si vemos este grafiquito de aquí, ya voy a colocar un ejemplo más interactivo para que se entienda más aún, ¿no? Si vemos este grafiquito, nosotros queremos, bueno, en este gráfico vemos que hay la clase A y la clase B, dos categorías, ¿ok? Dos clases. Entonces, si nos dicen, la computadora tiene que clasificar automáticamente este símbolo que está aquí, ¿no? Ese signo de interrogación. Entonces, es obvio, si este símbolo que no sabemos está más cercano de A, la filosofía detrás de esto es que este símbolo será de la clase A. Y si este símbolo que desconocemos está más cercano de un punto B, la filosofía es detrás de esto que ese punto será tipo B. Así de fácil. Ese es como que dice la filosofía detrás de este algoritmo. No sé si hasta ahí estamos. Ahora bien, y aquí ya viene un montón de derivaciones, ¿no? Aquí estoy haciéndolo bastante sencillo, estoy comparándolo con uno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando se compara de golpe 3, 4? Y bueno, y hay bastante cositas más que vamos a hablar conforme vamos avanzando. Entonces, comenzamos con esta filosofía, ¿no?, que hay detrás de este algoritmo, ¿ok? Que las clases se van a clasificar según la cercanía, en otras palabras, de sus vecinos, ¿ok? Ahora la idea es lo siguiente, aquí estoy comparando con uno solo, en este caso el más cercano con A, ¿ok? Entonces vamos a ver que no solamente puedo compararlo con uno, puedo compararlo con varios, ¿ok? Ahí es donde viene el parámetro pequeño que se llama K, ¿ok? Listo. Entonces, bueno, voy a pasar aquí. Ahora,
Como estamos hablando de esto, de esta filosofía, ¿no? Que va a clasificar según la clase más cercana, entonces, ¿a qué le llamamos clase más cercana? Justamente ahí viene el cálculo de qué, de una distancia. ¿Ok? Entonces, el algoritmo internamente, a pesar que para nosotros lo mejor sea transparente esto, pero como técnico trataremos de comprender ciertas bases, ¿no? ¿Qué es lo que hace el algoritmo? Entonces, el algoritmo llamado KNN, básicamente el centro, ¿no?, de su cómputo es justamente la distancia entre puntos. Entonces, bueno, no quiero meterme mucho en este campo ¿no? El campo geométrico, ¿no? Pero como para tener una idea, ¿no? Si yo voy a calcular la distancia entre estos dos puntos, por ejemplo, el punto amarillo, p sub 1 y p sub 2, bueno, ahí se utiliza una fórmula que no es nada más que la resta de las diferencias de las coordenadas al cuadrado, que es la que ustedes ven aquí. En otras palabras, esto, si nos vamos en el plano, es lo que le llamábamos el teorema de Pitágoras, ¿sí? Con dos puntos, esto se convierte en teorema de Pitágoras, ¿sí? Sino que acá, pues como es coordenada, hay que restar. Por ejemplo, si quiero, esto es lo que hace el algoritmo, no lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Pero para comprender, si quiero ver la distancia entre el punto 1 y el punto 2, como ven, restamos las coordenadas de X y las coordenadas de Y, ¿sí? Lo elevamos al cuadrado, se saca la raíz cuadrada y eso se llama la distancia euclidiana. En otras palabras, el teorema de Pitágoras que alguna vez nos enseñaron, realmente es una particularidad, digamos así, de esto que se conoce como distancia euclidiana, ¿sí? Entonces es algo más general. Bueno, entonces esto para dos puntos. Imagínense cuando tenemos varios puntos, ¿no? O sea, cuando hay varias variables, varios atributos. Entonces, esto, pues, digamos, es el centro o el cómputo central del algoritmo, calcular la distancia. Ahora ustedes van a viendo, espero que ya tratemos de razonar. Entonces, si voy a calcular la distancia, significa que me voy a meter con valores numéricos, ¿sí? Entonces, ahí ya comienza un poquito a profundizarse eso. Bueno, vamos a trabajar con valores numéricos. Si no, no puedo calcular estas operaciones. ¿Cómo calculo una resta cuando no es numérico? Y ahí es donde ya se abre estos campos, se van abriendo ya en cosas más grandes. ¿Qué pasa cuando no tengo numérico? ¿Cómo se maneja la distancia cuando no son datos numéricos? Y fíjense que este algoritmo nace primero con datos numéricos, pero luego se puede generalizar a datos no numéricos. Obviamente no va a haber el tiempo para esto porque un solo algoritmo me puede tomar para explicar todas sus cosas. Ustedes ya me pueden comprender que puede derivarse en conocimiento más amplio y vamos a perder mucho tiempo solamente con profundizar el estudio de un solo algoritmo y no vamos a abarcar los otros. Entonces, solo le doy las ideas, ¿no? Cómo esto pues, se puede abrir en más campos, ¿no? Listo, entonces esta es más o menos la idea central. Ahora bien, fíjense que la distancia más conocida, de pronto, bueno, no sé si para ustedes es algo nuevo, es esta distancia que se llama distancia euclidiana, que la fórmula es esta, ¿no? Básicamente la diferencia de las coordenadas al cuadrado y le da la distancia entre dos puntos, sea en el espacio, sea en cuarta dimensión, quinta dimensión, o sea, con varias variables, ¿no? Entonces eso me da la distancia. Listo. Ahora, también quiero comentarles que no solamente hay la distancia euclidiana, para que vean, existen, no vamos a abarcar todo esto, ¿no? Pero existen otros cálculos de distancia, ¿sí? Hay una distancia llamada Manhattan, perdón. ¿Se le pregunta o alguien se le activa el micrófono? ¿No? Listo. Me imagino que alguien se le activó el micrófono. Ok. Yo les decía de que hay otra distancia que no es nuestro estudio aquí ahora, no es nuestro alcance en esta materia, perdón, en este semestre sería, ¿no? Llamada, por ejemplo, la distancia de Manhattan. Entonces ustedes ven, es otra fórmula, otras diferentes formas de calcular distancia entre dos puntos, ¿no? Por ejemplo, la distancia esta llamada Manhattan también se llama distancia de bloque y es justamente un poco orientado a que la ciudad de Manhattan es justamente una ciudad así como con bloques, ¿no? Entonces esta línea azul se representa. La distancia entre dos puntos, el cálculo se sobreentiende que es esta distancia, esta línea azul que estoy aquí moviéndome, ¿no? Bueno, existe un sinnúmero de formas de calcular la distancia.
Ahora imagínense, entonces este algoritmo puede tomar, según el cálculo de la distancia, diferentes ya formas, ¿no? Lo básico para nosotros va a ser la distancia euclidiana, ¿ok? Entonces le dejo pues aquí también estas ideas para que vean lo grande que puede abarcar un solo algoritmo, ¿no? Aquí lo que yo les decía, ¿qué pasa? ¿Cómo calculo con variables nominales? ¿Cómo calculo la distancia? Entonces la idea es la siguiente. Ok, si dos palabras, por ejemplo, dos colores son iguales, entonces hay similitud, no hay distancia, le coloca un número 0. Y si son diferentes, un número 1. No se puede más, ¿no? Entonces, esa es la idea y así se puede aplicar estos tipos de algoritmos. Pero bueno, vamos a continuar con nuestra idea. Bueno, ahora sí, me voy a saltar esta partecita porque creo que no, para ir un poquito más al grano. Listo. Fíjense en el gráfico, más que las palabras que aparecen acá, porque aquí he compartido unas diapositivas bueno, de mi maestría, ¿no? Con ustedes, pero más me sirve el gráfico. Si ustedes ven el gráfico, en todo este espacio, hay dos tipos de clases, los triángulos rojos y los cuadrados azul. Listo, dos clases. ¿Están ahí? Están distribuidos. Ahora la idea es, pongo un punto verde aquí. El verde yo tengo que clasificarlo. Me ha llegado un nuevo dato, ¿ya? Me ha llegado un nuevo dato que está representado por este punto verde y no sé qué clase será. ¿Será un cuadrado azul o será un triángulo rojo? No lo sabemos. Eso pues lo definirá la computadora. Vamos a ver la computadora utilizando este algoritmo llamado KNN, ¿cómo lo hace? Entonces, bien, quiero que observen este análisis. ¿Qué pasa cuando K vale 3? Y aquí me van a entender qué significa la letra K en el algoritmo. Cuando K vale 3, significa que nuestro dato desconocido lo va a comparar con las tres categorías que están alrededor de él. Por eso representa más, el círculo se representa, no es que se dibuje un círculo, ¿no? Pero una forma para comprender académicamente con cuántos, a eso le llama vecinos, ¿no? Con cuántos vecinos se podrá comparar. Entonces todo depende del parámetro K. Si K vale 3, este puntito verde se va a comparar con los 3 vecinos cercanos, ¿ok? Y es algo obvio, creo que aquí ya ustedes pueden comprender, ¿sí? Si hay dos cuadrados rojos y hay un azul, por un sistema, digamos, de votación, digámoslo así, el punto verde será clasificado en este momento como un triángulo rojo. La computadora lo clasificará, o el algoritmo lo clasificará, este punto verde como la clase triángulo rojo. ¿Listo? No sé si ahí se va entendiendo ya la lógica detrás de esto. Obviamente, ¿cómo sabe que con los tres vecinos cercanos? Porque obviamente calcula primero la distancia, ya ve cuáles son los tres vecinos cercanos y luego se somete esto, digámoslo así, a un sistema de votación. Como hay dos dentro de estos tres vecinos, como hay dos rojos y un azul, este nuevo dato sí será clasificado como rojo, como triángulo rojo. ¿Sí ven? Estamos. Ahora bien, esto que yo le he llamado como un sistema de votación, en estadística se conoce como la moda. La moda es justamente la medida que me dice con qué mayor frecuencia se presenta una clase, ¿sí? ¿Cuál es la frecuencia más alta de una clase? Vemos que aquí la frecuencia es de 2, hay dos triángulos rojos dentro de este círculo, ¿sí? Pequeño, ¿no? Entonces, lo que hace entonces el algoritmo sirve es calcular la moda. Eso es lo que hace, ¿no? ¿Sí? También puede calcular la probabilidad. Por ejemplo, voy a tratar de escribir aquí para que se entienda mejor. Estamos en el círculo pequeño, ¿no? Dentro de este círculo pequeño, si yo le digo la probabilidad o la proporción que existe de triángulo rojo, ustedes me dicen es 2/3, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? 2/3, dentro de este círculo rojo, ¿no? Dentro de este círculo pequeño. Y mientras que el cuadradito azul, su proporción, su probabilidad será 1/3. Entonces, hay una variación del algoritmo que lo que hace, no utiliza la moda, sino que utiliza justamente el cálculo de probabilidades y lo clasifica al punto verde como con la clase que tiene más alta probabilidad.
Entonces, miren cómo se va aquí desviando las diferentes técnicas. ¿Estamos de acuerdo? Puede utilizar la moda, puede utilizar probabilidades. ¿Ok? Déjenme eliminar esto. Ahora bien, ¿qué pasa cuando K vale 5? Porque aquí es donde uno también juega con el parámetro. Esta es una de las desventajas de este algoritmo, que hay que estar pues analizando con varias opciones en nuestro parámetro, ¿no? Cuando K vale 5, significa que este punto verde va a escoger a los 5 vecinos más cercanos. Entonces calcula la distancia esta con esta, toda esta línea roja representa la distancia, ¿no? Entonces ustedes ven que va a abarcar pues estos 5 vecinos donde está ya el círculo en forma cortada, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora nuestro campo es toda esta circunferencia, este círculo de línea cortada. ¿Estamos de acuerdo? Y asimismo, fíjense que cuando K vale 5, ¿cómo va a clasificar este algoritmo? Voy a quitar los trazos para que se entienda mejor. Cuando K vale 5, significa que existen 3 cuadrados azul, ¿sí? Y 2 rojos. Entonces, cuando K vale 5, mi punto verde lo va a clasificar como un cuadrado azul. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, justamente por eso llega el análisis. ¿Qué valor de K se le da? Ahí llega un análisis, ¿no? Comienza ahí nuestro jueguito del análisis, ¿no? Entonces, puede cambiar los resultados según cambia nuestro parámetro K. Listo, esa es la lógica detrás de esto, ¿no? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Ahora, se sobreentiende que estamos dentro de variables, o mejor dicho, estamos clasificando, estos puntos de aquí son variables de clases, o sea, cualitativas. Solo para que también tengan una idea, a pesar que no nos vamos a meter mucho por el tiempo en esto, ¿qué pasa cuando estos puntos de aquí más bien no son clases, sino son números? Entonces ahí entramos dentro de lo que son la regresión. Entonces, lo que hace ahí, obviamente, no es que va a calcular las probabilidades por cada número que exista, no. Entonces ahí el punto verde, si son números, si el cuadrado rojo son números, ¿no? Perdón, el cuadrado azul, los triángulos rojos son números, lo que hace lo que hace es calcular, por ejemplo, la media, o puede calcular también la mediana, ¿no? Entonces, hay muchas variantes de este algoritmo según lo que queramos nosotros analizar. Ahora bien, en nuestra parte va a ser sencillo, ¿no? Solamente vamos a trabajar con cuestiones categóricas, ¿ya? Para que se entienda mejor esto, ¿ok? Bien, no sé, voy a hablar de lo siguiente. Bien, entonces, por lo general, es tratar de darle al valor K un valor realmente un poco pequeño, ¿no? Probar primero con valores pequeños, ¿sí? Y así se va probando, pues, dónde se tiene de pronto menos error. Ya lo vamos a ver eso también en la práctica, ¿no? Ahora bien, no tiene sentido usar cuestiones de empate, por ejemplo, K igual a 2. Voy a regresar. Supongamos aquí que está aprovechando el gráfico. Supongamos que hubiéramos dicho aquí, ¿sí? Cuando K vale 2. Bueno, depende, ¿no? Un poco de la distancia y todo eso, pero por ejemplo ahí supongamos que vamos a definir K igual a 2, significa que vamos a coger los dos vecinos más cercanos, ¿sí? Los dos vecinos más cercanos, ¿sí? Y el punto verde entonces va a decir, bueno, en este caso hay un empate, hay la misma probabilidad de que salga un cuadrado azul como la misma probabilidad de que salga un triángulo rojo. ¿Qué se hace? Entonces, la mayoría de los algoritmos fácil lo cogen en forma randómica, en forma aleatoria, vas a escoger una de las dos clases. Así soluciona ese problema de empate. Entonces, en forma general, no es conveniente darle al valor K un número par para evitar este tipo de cuestiones que se resuelven al azar. ¿Ya? Sí, de pronto alguien pensará, ¿no? ¿Qué pasa con un empate? Sucede eso, que lo soluciona en forma de al azar, ¿ya? Bien. Bueno, y hay otras técnicas para asociar valor K. Bueno, me voy a saltar esto, ¿sí? Bien, en este momento yo les voy a presentar un poquito algo dinámico para ver si se entiende mejor esta idea, ¿ok?
Ustedes ven en la diapositiva que he compartido en el aula virtual, hay dos, se puede decir, página web dinámica bastante interesante, que la voy a poner en este momento, aprovechando aquí, pues, esta modalidad. Entonces, a ver, necesito salir de esta diapositiva. Permítame un momentito, aquí para seguir el orden. A ver, y voy a compartir. Vamos a ver cómo es esto. Voy a tratar de compartir, no, mejor voy a tratar de compartir por el momento toda mi pantalla, porque si no, esto es un juego de ventana que confunde a veces, ¿no? Listo. En este momento espero que todos puedan ver esta página web. Ustedes ven aquí bueno, ven unos códigos, ¿no? En HTML, en JavaScript, etcétera, ¿no? Bueno, déjenme cambiar de vista para que lo vean mejor, ¿no? A ver, ¿qué vista pongo acá? Creo que esta aquí me sirve más. Eso. Entonces, fíjense, déjenme sacar esto de aquí. Listo. Fíjense en este problema, me parece interesante este demo, ¿no? Que existe en el Internet para que se entienda mejor, ¿no? En este momento hemos definido a la variable k, me permiten un momentito para ver, ¿qué tiene que estar acá, no? Aquí está en el código, ¿no? Si ustedes ven el código de esta página, no sé si observan en la parte izquierda de mi pantalla, dice k igual a 3, ¿no? ¿Sí ven? ¿Qué pasa cuando k vale 3? Entonces, supongamos, ustedes vienen, se sobreentiende que su ratón, la punta del mouse, ¿no? Es un nuevo dato. Entonces, fíjense cuando, por ejemplo, me posiciono aquí, ahí supongamos ahí. Espero que todos estén observando ese punto donde representa el prompt del mouse, ¿no? ¿Sí? Está comparando como k vale 3 con sus 3 vecinos. Le llaman 3 vecinos cercanos, ¿no? Entonces, en este momento toma el color azul. ¿Por qué? Porque hay 2 vecinos azul y un naranja. ¿Estamos de acuerdo? Pongámoslo, voy a mover el mouse y lo voy a colocar en otra posición. Por ejemplo, a ver, aquí. En esta posición, si ven, el algoritmo lo que está haciendo ahora es colocándole, hay 2 clases, ¿no? La azul y la naranja. Lo está colocando como el resultado como una clase naranja, lo categoriza como clase naranja. ¿Por qué? Porque hay 2 naranjas y un azul. Ahí creo que se entiende mejor. Le voy a cambiar el script, yo creo que sí me permite, le voy a cambiar, en vez de k igual a 3, le voy a colocar 5. Como es JavaScript, esto debería pues actualizarse, ¿no? Vamos a ver, no se actualiza, debería actualizarse, ¿ves? No, ahí sí, ya tiene, ahí sí, ahí se actualizó, ¿no? Todo vieron. Supongamos me posiciono aquí, entonces miren, cuando k vale 5, fíjense en ustedes, pues, cogen los 5 vecinos más cercanos, todos están viendo aquí, ¿sí? En este momento hay 3 naranjas y 2 azules, por lo tanto el resultado que va a ser le da el valor de naranja, ¿no? ¿Ok? Y así sucesivamente, ¿no? Donde quiera que me posiciona, pues está sacando el cálculo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo va cambiando, cómo va categorizando conforme me va moviendo los elementos? ¿Ok? Entonces, bueno, así funciona esto, ¿no? Ahora, le voy a mostrar pues el otro demo para que ustedes lo vean también, ¿no? Bastante interesante. A ver, creo que es este de aquí. Sí, para no perder mucho tiempo. Voy a esperar un momentito que se cargue porque esto está en internet. Listo. A ver. Ya, con k igual a 3. Bueno, entonces en este momento lo que voy a hacer es lo siguiente para que se entienda un poco mejor, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Voy a colocar algunos puntos, por ejemplo, unos puntos azules. Se sobreentiende que estos puntos son los datos que ustedes conocen, ¿sí? Supongamos, con cada dato me refiero, pues, a los datos que aparecen en la tabla, en una tabla de datos, en este caso con 2 columnas, porque tenemos 2 ejes. Se sobreentiende que usted tiene una tabla con 2 columnas, X1 y X2, o X y Y, ¿ya? Y cada dato lo puedo representar en el plano. Son coordenadas. Por ejemplo, supongamos este dato de aquí me representa, puede ser que me represente que en el eje de la X vale 12 y en el eje de la Y, por ejemplo, vale 12 también. Entonces tenemos 12 y 12, ¿no? ¿Sí? Y es de la clase azul, es una clase categórica, ¿ya? Clase azul, ¿ok? Ahora voy a colocar pues otra categoría, vamos a colocar la clase naranja, ¿sí? Si ustedes recuerdan esto como los datos que son con el tipo de las flores, ¿no? Había 3 clases de flores, ¿se acuerdan? Iris, ¿ok? Entonces en este momento supongamos que hay 2 clases de flores, las azules y las naranjas. ¿Listo? ¿Sí?
Entonces voy a colocar también un poco de datos por acá. Y perfecto. Entonces aquí le damos, vamos a hacer nuestro análisis. Cuando acá vale, por ejemplo, 3, bueno, iniciamos con 3, ¿no? Vamos a predecir y decimos lo siguiente, ¿no? Y comenzamos a jugar aquí, ¿no? Y viene como de la misma forma, ¿no? Cómo clasifica según me voy, pues según el punto se va acercando a los datos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, acá en este momento, pues cuando estoy aquí, ¿no? Ahí, me voy a colocar ahí. En este momento, ¿no? Para que todos lo vean. Ese nuevo dato lo está clasificando como azul, porque dentro de ese radio de la distancia existen dos vecinos azules y un naranja, ¿no? ¿Sí estamos? Entonces, esa es la filosofía detrás de esto, ¿ya? No sé si alguna pregunta. Bueno, ahora me voy otra vez, me muevo acá a la diapositiva que teníamos aquí, ¿no? No sé si estamos. Y me permite maximizar, ¿ok? Espero que todos puedan ver la diapositiva, ¿no? Listo. Entonces, eso, ¿no? Básicamente, pues este es nuestro demo. Y bueno, un pequeño resumen de lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, pues este algoritmo KNN trabaja con distancias, ¿no? Siempre calcula la distancia, ¿sí? Fíjense que al principio, pues KNN va a asumir datos numéricos. Eso no significa que no se va a poder aplicar para otro tipo de datos, ¿no? Al principio nosotros obviamente vamos a asumir nuestra práctica con datos numéricos. Datos numéricos significa variables predictoras numéricas, ¿no? Y la variable de respuesta, por el momento, va a ser categórica. Espero que no se olviden lo que significa variables predictorias con variables de respuesta, ¿no? Igual, bueno, vamos a seguir, como estamos haciendo la práctica, esperemos que se entienda más. Bien. Una cosa que aquí también vamos a explicar a continuación, si no estoy leyendo aquí, es algo que es bastante importante explicarlo. En las variables numéricas existen datos más grandes y más pequeños. Entonces, lamentablemente, cuando hay esa diferencia de datos, por ejemplo, una cosa es hablar variables en kilómetros y una cosa es hablar variables en metros, ¿sí? Entonces, ahí hay una gran diferencia. Entonces, cuando hay esas diferencias grandes, el cálculo de la distancia se puede haber afectado. Es afectado por esos datos extremadamente grandes. Entonces, es necesario ir a un proceso que se llama de normalización, que lo voy a tratar de explicar ahora. ¿Sí? Y hay varios métodos de normalizar esto, ¿no? Vamos a ver. Bueno, aquí me he adelantado un poquito antes de hablar de normalización, porque como vamos a hacer la práctica, yo creo que tal vez no alcancemos ahora, ¿no? Pero bueno, quiero que ustedes, espero que todos tengan ya instalado, o la gran mayoría, el lenguaje R, y para la próxima clase necesito que instalen por lo menos el siguiente paquete, este paquete llamado class. Bueno, en lenguaje R específicamente, para implementar este algoritmo, se tienen varios paquetes. Hay un paquete, el básico, que se llama class, eso vale la pena que ya ustedes lo instalen, ¿sí? Class, así de fácil. Y si ustedes desean, pues, seguir con estos estudios, hay un paquete un poquito más moderno que se llama Caret. Esto viene de una sigla de análisis de regresión y clasificación, ¿no? De Machine Learning. Pero este paquete obviamente no solamente maneja KNN, sino que maneja como un número bastante grande de algoritmos. No recuerdo ahora, pero algo así como son 150 algoritmos de minería de datos, ¿no? No solamente KNN. Entonces, digamos que en un solo lugar tienen todos los algoritmos necesarios. En nuestro caso vamos a implementar o vamos a trabajar con el paquete clase. Entonces ustedes lo instalan, ¿ok? Para hacer la clasificación. Sí, a mí me interesa, cuando digo clasificación, me refiero que voy a clasificar variables cualitativas. Si a alguien le interesa trabajar KNN con regresión, necesita el paquete llamado FNN, ¿ya? ¿Sí? Entonces, bueno, esto ya lo vamos a ver de pronto en la práctica, ¿ok?
me adelanto. Ahora sí, eh, es importante lo que le decían de que antes de meterse a... Yo me he dado cuenta que a veces la gente pues utiliza los algoritmos de minería de datos, lo utilizan y no hacen un análisis previo. Por ejemplo, el análisis aquí es el siguiente. Como este algoritmo va a manejar distancia, la distancia se vea, el cálculo de la distancia es muy sensible a datos grandes y le puede a usted llevar a resultados erróneos. Entonces, es necesario lo que yo le decía, normalizar. Ahora, la palabra normalizar es como decir llevar a otra escala. Y hay muchas formas, aquí hay también hay muchas formas para normalizar. Una forma es llevar todos sus datos a la escala de 0 a 1, ¿sí? En otras palabras, sus datos pueden valer 10.000, eh, o sea, puede tener 10.000, qué sé yo, alguna unidad, ¿no? 10.000 unidades. Ese 10.000 se transforma, como valor máximo se transformará en 1 y el mínimo valor se transformará en 0. Entonces, el proceso de normalización, sí, el proceso de normalización es llevar todos sus datos a la escala de 0 a 1. Y en el momento que usted lleva todos sus datos numéricos de 0 a 1, ya puede con mayor confianza utilizar el algoritmo, en este caso KNN. ¿Ya? Para que ustedes vean un ejemplo, ¿sí? He colocado aquí pues una pantalla, ¿sí? Donde, si ustedes ven, se presenta un resumen estadístico con la función summary, ¿no? De esta variable, una tabla llamada signo dólar R1. Bueno, esta es mi variable que está dentro de la tabla signos, signs, ¿ok? Entonces, fíjense cómo original, esto es la parte original, ¿no? El mínimo está en 3, ¿sí? De esos datos. El máximo está en 251, miren, ¿sí? Y bueno, y observemos, qué sé yo, el promedio de esos datos originalmente 103.3. Si yo utilizo, por de pronto apurado, utilizo el algoritmo KNN con estos datos originales, el resultado va a ser el resultado, el cálculo de la distancia va a estar muy sí, se va a ver muy influenciado en este valor extremadamente grande, 251 con respecto al mínimo que es 3. ¿Sí? Hay una tremenda diferencia, ¿no? Del mínimo que es 3 con el máximo 251. Entonces aquí necesito normalizar. Normalizamos mis datos originales, que está por acá, ¿no? Y miren el resultado, ¿no? El mínimo se va, según esta escala, llega a 0, 3 se va a convertir, digamos, en 0, y los 251 será el 1, ¿sí? Y miren el promedio dónde está, en 0.40, ¿no? Entonces, por eso es importante normalizar. Y así el resultado será más confiable utilizando, pues, en este caso, el algoritmo KNN. ¿Listo? ¿Cómo se normaliza? Bueno, les explico aquí rápidamente. Esto ya está también en nuestro script, ¿sí? Pero algo bastante fácil es crear una función. Así se crea una función donde retorna justamente la normalización. ¿Qué es la normalización? Lo que hace es lo siguiente, a cada dato le resta el mínimo de esos datos y lo divide para la resta entre el máximo y el mínimo, o sea, lo divide para el rango, ¿no? De esa variable. Entonces, así se transforma. Ahora hay un sinnúmero de transformaciones. Esta es una de las más fáciles, es que se llama normalizar, ¿no? ¿Sí? Si a ustedes no les gusta el rango de 0 a 1, lo puede llevar a otro intervalo, por ejemplo, de 1 a 5, no sé. Pero aquí ya les dejo arriba la fórmula general. No vamos a tener mucho tiempo aquí para hablar de esto. Pero yo puedo cambiar digamos, de escala, no de 0 a 1, sino, qué sé yo, de 2 a 8, etcétera, ¿no? Yo puedo transformar mis datos a eso. ¿Listo? Pero lo más común es de 0 a 1. ¿Ok? Otra transformación bastante importante es algo que se llama estandarización, ¿sí? La estandarización, en cambio, en cada dato, que vamos a verlo más adelante, ¿no? Cada dato lo resta de su promedio y lo divide para la desviación estándar. Si ustedes se acuerdan, eso lo vimos con las distribuciones normales, alguna vez en estadística. Bueno, ok. No sé si hasta ahí hay alguna preguntita. Bien.
aquí, esto de aquí, pues yo lo voy a llevar mejor a la práctica para evitar aquí un poquito de confusión, ¿no? Bueno, básicamente también para terminar esta clase, esta idea, hay cosas negativas y cosas positivas del algoritmo. Bueno, no vamos a entrar tampoco a estos detalles, ¿no? Solamente quiero resaltar, déjame cambiar, de que como cosa positiva es que este algoritmo puede ser usado tanto para problemas de clasificación y regresión, ¿ok? Sí, básicamente eso. Un poquito, algo negativo es lo siguiente, esto que se llama la dimensionalidad, que habíamos, si ustedes recuerdan, yo más o menos creo que fue la primera semana, entre las primeras semanas de clase, hablamos de lo que significa la dimensionalidad, que es el problema de que si se tiene demasiada variable, este algoritmo va a retrasarse, va a sufrir un poco los trabajos de cómputos ahí, ¿no? Que va a ser demasiado un poco lento, va a ser un poco pesado, ¿sí? Entonces, eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Lamentablemente, pues el algoritmo por sí solo no es tan autónomo, tan inteligente, ¿no? Depende siempre de los datos que aparecen ahí, porque siempre va a estar calculando la distancia, siempre va a estar calculando la distancia de los otros datos, ¿no? Bueno, eh, bueno, finalmente les quiero con ustedes también compartir este ejercicio de aquí, porque hay tantas cosas que hablar, ¿no? En este ejercicio que ustedes ven aquí, vamos a tratar de hacerlo. No es necesario aquí leer muchas cosas que aparecen aquí en la pantalla, pero ustedes tienen estos datos que están aquí, X y Y, ¿ya? Entonces, fíjense en lo siguiente, se sobreentiende que podemos tener la tabla en forma, como estamos enseñados, ¿no? Nuestra tabla está en forma, estamos enseñados a trabajar con un dataset de esta forma de aquí, ¿no? En forma vertical, ¿listo? Y aquí pues no está en forma vertical, sino que está en forma horizontal, ¿sí? Es lo mismo como que fuera una tabla que está en un archivo. Y los valores en X, que estamos enseñados ¿sí? a verlo así, en forma vertical, lo vamos a ver en forma horizontal. ¿Ok? Los valores de X están aquí y los valores de Y están aquí. Entonces, si ustedes recuerdan cuántas clases predictoras hay, solo una, X. ¿Sí? Hay una clase predictora, o sea, una sola variable. ¿Y cuántas variables que me ayudan a predecir? ¿No? ¿Y cuántas variables de respuesta hay? En este caso, Y. Hay una sola variable de respuesta. ¿Sí están? Ok, lo más básico. Ahora bien, nos dice lo siguiente, en otras palabras, nos dicen que cuando vale 0,5, ¿sí? En X se tiene que es una clase negativa. Y así sucesivamente. Cuando vale 4,5, en X, en Y se tiene una clase positiva. ¿Estamos de acuerdo? Cuando vale 4,9, en Y se tiene una clase positiva y así sucesivamente. Cuando vale 7, se tiene como categoría a la clase negativa. ¿Sí estamos? ¿Me permite borrar esto un poquito? Vamos a borrar esto de aquí. No cogí el borrador. Bueno, ahora mi pregunta es, ¿qué pasa un punto 5? ¿Cómo calificamos o cómo clasificamos a un punto 5? ¿Sí ven? A ver, vamos a borrar un poco esto para ver si se entiende mejor cuál es nuestro objetivo, ¿no? Estos son nuestros datos. ¿Dónde está? Se me perdió el... Ah, ok. Estos son nuestros datos. ¿Estamos de acuerdo? Nuestros datos históricos. Y resulta que llega un punto 5. Aquí está el 5. Entonces, ¿qué clase será? ¿Sí? ¿Qué clase será? ¿Positiva o negativa? Aplicando este algoritmo llamado KNN. Bueno, vamos a iniciar un poquito nuestro análisis, ¿ya? Nuestro análisis. Decimos lo siguiente. Antes de clasificar con KNN, ¿no? Nuestro punto 5 aquí está nuestro punto 5, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer primero es calcular las distancias, ¿sí? Vamos a calcular la distancia de ese punto con el resto ¿sí? De los datos, ¿no? Entonces, para que ustedes más o menos pues, todos comprendamos, ¿no? La distancia de 5 a 4,9, ¿cuánto es? Está aquí abajo, 0,1. ¿Estamos de acuerdo? La distancia de 5 a 5,2, 0,2. ¿Sí ven que es una resta? Sí, es algo obvio, ¿no?
y así sucesivamente, ¿no? La distancia de 5, 4.6, 0.4. Entonces lo que está aquí abajo va a representar la distancia. Hasta ahí estamos. Más o menos es lo que hace el algoritmo, ¿no? Calcula la distancia de cada uno de esos puntos, ¿sí? Ahora sí, una vez calculado la distancia, ¿me permiten borrar esto? ¿Cómo clasificamos ese punto 5? Y vamos a decir, ¿qué pasa cuando k vale 1? ¿Okay? Comenzamos con k igual a 1, ¿no? Cuando k vale 1, nuestro dato nuevo, 5, ¿a qué clase, a qué categoría la va a asignar? Entonces, si ustedes ven, cuando k vale 1 significa que el número 5 le va a asignar con el vecino más cercano. El vecino más cercano a la distancia a 5, ¿cuál es? 4.9. Si estamos, porque es una distancia de 0.1. Entonces, ¿cómo lo va a clasificar al dato 5? Como una categoría positiva. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la respuesta. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué pasa? Ahora analicemos, ¿no? ¿Qué pasa cuando k vale, aquí abajo está, ¿no? Cuando vale 1, cuando vale 3. Vamos a ver qué pasa cuando vale 3. Cuando vale 3, va a seleccionar a sí mismo los 3 vecinos más cercanos al punto 5. ¿Cuáles son? Obviamente va a estar el 4.9, luego ¿cuáles sigue? He tratado de dejarlo en orden, ¿no? Por facilidad. Será 0.2, o sea, este vecino 5.2 con la distancia 0.2, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y si observamos la distancia, el otro vecino más cercano al número 5 será este con distancia 0.3. Entonces, fíjense, va a seleccionar estos 3 vecinos. ¿Estamos de acuerdo? Porque que vale 3. ¿Sí? Es bastante sencillo, ¿no? Es como un pequeño juego. Ahora bien, ¿qué categoría le ponemos cuando k vale 3 al número 5? Vamos a ver, este sistema de votación. Tenemos, dentro de estos 3 vecinos, tenemos 2 negativos y un positivo. Por lo tanto, le va a asignar como negativo. ¿Sí ven? Ese es ya nuestro ejemplo, como prueba de escritorio, por decirlo así, ¿no? Cuando estudiamos programación. Y por último, para ya no estar muy repetitivo, ¿cómo lo clasifica el número 5 cuando vale 9? Allá se complica un poquito más, ¿no? Tenemos que escoger 9 vecinos, entonces cuando k vale 9, vamos a escoger los 9 vecinos más cercanos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, a simple vista, vamos a ver si lo hacemos bien. Los 9 vecinos más cercanos, vamos a ver, serán estos 3 que ya tenemos, como lo he puesto en orden, va a ir este de aquí, el número 4, de distancia 0.4, va a ir este de aquí, hay 2 distancias 0.5, por lo tanto van a entrar los 2, justamente se ubican en la misma distancia. ¿Cuántos van ahí? Si me permite contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, faltan 3 más, ¿no? Por lo tanto, entraría esto de aquí, ¿sí? Porque están de distancia 2, si estamos de acuerdo. Y ahí estamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y entraría uno de los vecinos extremos porque su distancia es 4.5, ¿no? Bueno, aquí pues en un empate así lo cogería al azar, ¿no? Supongamos que, como en este caso cuando los dos son negativos, pero una coincidencia, ¿no? Supongamos que coge a 9.5 el vecino de acá y ya está. Si no me equivoco, ahí están los 9 vecinos más cercanos según la distancia. Recuerden que la distancia está aquí abajo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este sistema llamado de votación, que no es nada más que sacar la moda, ¿sí? ¿Con cuál categoría la relacionaría al punto 5? Entonces vamos a ver cuántos negativos hay. Vamos a contar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 negativos, mientras que positivo hay 1, 2, 3, 4. Entonces ganan las categorías negativas, por lo tanto, también cuando cogemos k igual a 9, el punto 5 lo va a clasificar automáticamente como categoría negativa. ¿Estamos? ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta, porque hasta ahí sería la esencia de esto, ¿no? De este algoritmo. Entonces, así funciona, como ven, los algoritmos de minería de datos no es nada más que un poco de estadística, en este caso, ¿no? Es un juego más bien, sí, de estadística, ¿no? En este aspecto. Vamos a ver, por aquí me saltó una pregunta. A ver, vamos a ver. Sí, está entendible. Bueno, perfecto. Obviamente, cuando vayamos a la práctica en lenguaje R, pues sí, estoy seguro que lo van a entender más porque ya está, hay que verlo con la práctica, ¿no? Bueno, para finalizar, en el lenguaje R, para entrar un poquito ya más
algo así a nuestra práctica, ¿no? Bien. Este mismo, es más, yo les dejo a ustedes, si pueden, ¿no? Yo creo que se han de poder, ¿por qué no? Que sean un poquito curiosos, implementen este ejercicio, ¿sí? En lenguaje R, que es bastante sencillo. ¿Cómo lo pueden hacer? Primero le voy a dar la explicación. Ya la otra clase, pues ya la vamos a hacer en nuestro lenguaje, ¿no? Lo pueden hacer de la siguiente manera. Está aquí, toda la solución está aquí, pero en este caso en la diapositiva. Esta tablita que ustedes ven aquí, la generan, ¿sí? En el estudio, ¿no? ¿Cómo la insertan? Justamente con lo que explicamos con un data frame. O sea, lo que se hace es lo siguiente. ¿Cómo se crea un data frame? ¿Sí? Se coloca justamente la función data frame, data.frame, se abre paréntesis, y aquí se cargan pues todos los números que ustedes ven, los datos, ¿no? 0.5, 3.0, 4.5, bueno, ingresan todos los datos y esto como es un vector, recuerden que el lenguaje R todo es vector, esas cositas básicas sí lo hablamos, ¿no? En la clase pasada, ¿sí? Crean un vector con la función C y le asignan al campo llamado X. Este va a ser el nombre ya de mi columna, X, ¿ok? El nombre de la columna que aparece en la tabla, ¿no? Y coma, y así mismo hacen el resto con las clases y le asignan el valor de y. Fíjense que en este momento pues se pone comilla simple o puede ser comilla doble para cada uno de esos caracteres, ¿no? Para que entienda de que no son números, ¿no? Sí, entonces así mismo crea un vector con estos caracteres, según los datos que aparecen aquí, ¿sí? Menos, menos, más, etcétera, ¿no? Entonces, listo. Ahí, esta tablita lo vamos a asignar en una variable llamada, en este caso, vals, de valores. Ustedes le pueden poner otro nombre, ¿no? Si no le gusta, ¿ok? Y ya está listo, digamos, los datos cargados en una variable, ¿sí? Ya está la tabla cargada en una variable, ¿sí? Entonces esto es algo sencillito, ¿no? Vale la pena que ustedes ya lo puedan, como ya mismo terminamos la clase, pero el resto vale la pena que lo practiquen, ¿no? Pueden copiar y pegar directamente del PDF que tienen, eso está bien, ¿no? Bueno, una vez que hacen esto, no se olviden, instalen el paquete llamado class, ¿sí? Vale la pena que hagan eso. Ok, una vez que instalen el paquete llamado class, lo cargan en memoria solamente con el mouse o si gustan pues colocan esta instrucción library class. Recuerden que esto es para cargar ya el paquete, ¿sí? Bueno, esto ya se repite, ya lo hemos explicado, que es la tabla llamada var. Y bien, ¿cómo funciona esto? Nuestra función central en este algoritmo es una función en lenguaje R llamado KNN. Este es la función que ya está implementado el algoritmo que he tratado de hablar en la clase de hoy, la que hemos explicado, ya está implementado. O sea, no es que vamos a programar, ¿no? Realmente es muy poco la programación. Entonces, es una función que está dentro del paquete class que se llama KNN justamente. Y vale la pena que esto sí lo comprendamos, ¿no? KNN, la función KNN recibe 3 parámetros, ¿sí ven? Separados por coma. 1, 2, ¿sí? Y 3. Básicamente 3, ¿no? Ya luego explico el último. ¿Cuáles son los 3 parámetros? Entonces aquí van a ver un poquito lo que explicamos al principio. El primer parámetro justamente va a ser los datos, ¿sí? Los datos que se llaman los datos, se conoce como conjunto de entrenamiento. ¿Se acuerda que los datos se dividen en conjunto de entrenamiento y en conjunto de prueba? ¿Ya? La primera parte de la función va a ser justamente mi datos de entrenamiento, mi dato que va a servir para crear en sí el modelo. O sea, sí, va a ser los datos que va a tomar de referencia para clasificar a las variables que no conozca, ¿ya? Ahora bien, aquí está bien detallado. Si ustedes desean, pues no es necesario colocar esta palabra que se llama train, no es necesario colocar eso. Directamente colocan los datos. En este momento, si ustedes se fijan,
mi marco de datos, o sea, mi data frame se llama vals. ¿Se acuerda que está creado? Aquí está, ¿no? ¿Sí? Ahora, si yo pongo vals menos 2, ¿qué significa? Significa, lo explicamos también en la clase anterior, si no me equivoco, significa que no se va a cargar la segunda columna. O sea, si ven, la columna categórica no se va a cargar, solamente se va a cargar, en este caso, la X. ¿Ya? ¿Por qué eliminamos la columna categórica? Porque no tiene sentido, ¿no? Se sobreentiende que va a cargar primero los datos, ¿sí? La columna categórica la vamos a colocar en el tercer parámetro, como van a ver, ¿no? Entonces, adelantando un poco, ¿no? Esto lo vamos a ver con tranquilidad en la próxima clase, por un si acaso, ¿no? Pero si quieren hacerlo ahora, fuera importante que lo conozcan. Entonces, en la primera parte, la función KNN, vamos a cargar los datos que son las variables predictoras. Por eso es importante ese concepto, las variables predictoras. ¿Ya? El segundo parámetro justamente va a ser nuestro valor con el cual yo deseo clasificar. Puede ser, en este caso, el valor, como he dicho aquí, el valor 5, ¿sí? Lo que vamos a clasificar, ¿sí? O puede ser todo un conjunto de datos, una tablita llamada tablita de prueba, test, ¿ya? Sí, entonces ese es el segundo parámetro. Entonces, por eso es necesario, le decía al principio, dividir mi dato en conjunto de entrenamiento y conjunto de prueba. ¿Sí? Siempre será así, por lo general. Tercer parámetro. El tercer parámetro, aquí va a ir solamente mi variable predictora. En otras palabras, mi variable Y. ¿Ya? ¿Sí estamos? Entonces, siempre esa será, digamos, nuestra forma de procesar esta función llamada KNN. ¿Ya? Entonces, mi variable predictora, como ustedes ven, ¿cómo la asigno? Coloco el nombre de mi data frame, le pongo dólar, ¿sí? Dólar, el signo de dólar, y le coloco por el nombre de la columna, Y. ¿Se acuerdan que así accedimos en la clase anterior, no? Esta opción que ustedes ven aquí, CL igual class, no es necesario. ¿Sí? Esto se coloca como para tener una mayor legibilidad, que se entienda. Entonces, eso significa que recibe parámetros de clase. Pero no es necesario, ¿no? No es necesario. Bueno, me permite nuevamente borrar todo esto. Entonces, estos son los tres parámetros básicos. Repitiendo, el conjunto de entrenamiento, el conjunto de prueba o el valor a clasificar, cualquiera de las dos cosas, ¿no? Y mis categorías. O sea, las categorías van solitas, van aparte. ¿Ya? Entonces, esta función lo que hace es coge el entrenamiento, coge los datos de entrenamiento, lo empareja con el dato, lo empareja con el argumento que contiene las categorías, ¿sí? Hace todo el cálculo de distancia y toda esa cuestión, y ahí coge pues justamente el parámetro a clasificar, ¿sí? O los datos de prueba, ¿ya? Esa es la idea, así trabaja esta. Ahora bien, yo les he hablado de este último parámetro porque justamente es importante, ¿no? La K. Si ustedes no colocan la K, por defecto le va a asignar K igual a 1, ¿ya? Así de fácil. O sea, si usted, no es obligatorio, si no lo colocan el valor de la K, el valor de los vecinos, la función por sí sola le va a asignar un valor de 1. ¿Listo? Ahora, para que ustedes vean el experimento, lo que le va a salir, tal como hicimos acá, ¿no? Cuando vale 1, cuando vale 3, yo les pido de que sin ningún temor cambien. Entonces, en vez de 1, le pongan en 3 y van a ver lo que les sale, ¿no? Luego le ponen 5, ejecuta de nuevo, luego le colocan 9. ¿Ya? Entonces, bueno, le dejo pues, que ustedes pues, sean un poquito curiosos en ese sentido para que vean cómo se ejecuta esto, ¿ya? Bien, y el día jueves, no, como ustedes el día jueves, sí, ¿no? O miércoles, perdón, el día miércoles pues ya entraremos a hacer nuestro primer programa, ¿ok? Utilizando la función KNN. Listo. Entonces el día jueves vamos a empezar, les tengo preparado pues este programa de aquí, en el cual vamos a clasificar un signo, yo le llamo signo de calle, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el signo llamado stop. Entonces, vamos a ver cómo se cargan estos datos gráficos que ustedes ven aquí. Está desmenuzado en una forma matricial, ya lo vamos a explicar. Entonces, se entiende que vamos a cargar una base de datos
que ya le he compartido en el aula virtual. Ustedes van a ver un archivo comprimido en el aula virtual. Vale la pena que lo descomprimen para el día miércoles, si desean, pues, seguir la práctica. ¿Ok? Y ahí ustedes van a encontrar un archivo, creo, de Excel o CSV, no recuerdo bien, donde está toda la matriz. Y esta matriz contiene símbolos de peatones, como lo que ustedes ven aquí, símbolos de parar o stop y símbolos de límites de velocidad. Entonces, estos símbolos están representados en forma matricial, ¿ya? En forma matricial. Entonces, los colores, según los colores rojo, verde y azul, ¿ya? Entonces, ok, vamos a trabajar con algo ya un poquito más especial, ¿sí ven? Vamos a ver ese ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es, supongamos que, imaginemos que hay un carro que se maneja automáticamente, ¿no? Entonces, el carro selecciona, o sea, ve una cámara, ve el signo y dice, ah, ya reconoce, este es un signo de stop y para, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando, bueno, justamente, qué pasa cuando ve un símbolo desconocido? ¿Cómo lo clasifica? Entonces, es un conjunto de datos que contiene tres categorías. La categoría de signos de límite de velocidad, la categoría de símbolos de peatones y la categoría de símbolos de stop. Entonces, en el momento que ve un nuevo símbolo, pongo el signo de interrogación, ¿cómo lo va a clasificar? Y ese es el ejercicio que vamos a hacer, ¿ya? Con programa. ¿Ok? Listo. Bueno, en la diapositiva también ustedes ven, por tiempo, realmente no se va a poder ver más de otro paquete, ¿no? Pero si ustedes quieren, pueden hacer prácticas con este software llamado Canine o también con RapidMiner. Y como ven, en estos tipos de software, ¿no? Lo único que hace es arrastrar, ¿no? Estos operadores que ustedes ven aquí, ¿no? Son operadores que se van arrastrando, sino que hay que saber cómo se construyen, ¿no? Y bueno, y realmente está bien más fácil, más sencillo, ¿no? ¿Sí? Perfecto, bueno. Listo. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes, si no, eso sería todo por el día de hoy. ¿Ok? Bueno, esperamos que haya sido un poquito de su comprensión toda esta clase. Ahora sí me voy a retirar de aquí. Ok, me permiten. No. Y también voy a prender la cámara. Ok. Para no hablar mucho. Ok, unos cuantos segundos, por favor, que estoy abriendo acá para tomar la cámara, la foto. Bueno, a propósito, déjenme pararla, porque aquí ya no es necesario la grabación, porque después se hace muy pesado esta